Martín Casimiro me llamo. Nací en Soportuja y de Soportuja vine a Torbiscón y en Torbiscón murió mi madre. Más o menos tendría unos 4 años. ¿Sabes? Y después de morir mi madre vino mi abuela a ocuparse de nosotros. Éramos 4 hermanos. Éramos 4 de todos. El mayor se había ido con mi padre de Zagalillo y como mi padre se fue temiéndole a la república porque no sabía qué era una república ni qué era una dictadura, porque él no había sido combatiente ni político, pues se fue para la parte de Córdoba. En la parte de Córdoba estaba la derecha, el franquismo. ¿Por qué se fue allí temiéndole a la república? Eso no lo sé yo. Bueno, durante esos años aún había todavía la guerra, porque estábamos en Torbiscón y pasaban los aviones ametrallando y tirando bombas. Nunca nos cogió nada de eso, pero los veíamos porque desde la casa que vivíamos nosotros veíamos los aviones subir por la rambla de Torbiscón bien bajos, ametrallando, ¿sabes? Pero nosotros estamos en reserva o tirados al suelo o cosas así como críos, ¿sabes? Con que ahí era. De resto ya no, sobre ese particular no sé más nada. Sé que cuando mi madre murió la llevaron como a todos los difuntos al cementerio. Íbamos mi hermano, que era 18 meses mayor que yo, y yo con él, nada más. El otro era mucho más chico, ¿sabes? Y no podía estar. Y el otro era más mayor, que estaba con mi padre en Córdoba. Voilà. Cuando vino mi padre nos cogió a todos y nos llevó a Neguela. Y se paró en los tablones de Órquiva, porque en los tablones de Órquiva tenía un hermano, y ese hermano tenía cabras, y ese hermano le dio una cabra, y esa cabra la llevábamos amarrada. Y en Órquiva compró un pan de aquellos redondos que vendían antiguamente, en fin, todavía hace años que existe. Y nos dio un trozo a cada uno, y el trozo que me dio a mí, la cabra se lo comió. La cabra. Con que, así, y fuimos andando pues, hasta Nihuela. Y en Nihuela tenía una pastorería preparada, y allí entró de pastor y allí entremos nosotros. Y luego después ya él no podía mantenernos a medida que nosotros crecíamos. ¿Y qué hacían? Plazarnos en los cortijos. Y yo estaba en un cortijo en Dila. ¿Sabes dónde está Dila? Yo estuve emplazado en ese cortijo cuando tenía 7 años. ¿Sabes? Guardaba cochinos, guardaba vacas, cosas así, por la comida, nada más. La comida no me faltó, nunca. Pero de ropa estaba malamente, ¿sabes? En el invierno andaba con calzón corto, así, en la nieve, en cosas así. Y de ahí, pues cuando fui, ya tenía 12 años, cambié a otro cortijo, me fue bastante mejor, ¿sabes? Con una familia que estaban en un cortijo que ellos eran los que tenían el cortijo a medias, no eran propietarios. Ellos tenían el cortijo a medias, ellos eran los responsables de si necesitaban un hombre, un niño o lo que fuera. Los dueños del cortijo no eran para nada, eran los medianeros. Y los medianeros conmigo se portaron no como medianeros ni como otros, sino como padres, ¿sabes? Yo no tuve nunca nada que decir de ellos. A medida que los años pasaban, pues me aumentaban de sueldo, luego llegué a querer más sueldo, no me lo dieron y me fui a otro cortijo. También me fue muy bien, yo no tengo nada que hablar, que se llama el Cortijo del Hervidero, en la parte de la Zubia.
¿Sabe dónde está el hervidero? Es así de turista. Que antiguamente eran ganados que tienen unos nogales allí, que hay unos caños de agua que salen así antes de llegar al cortijo, ¿sabes? Todo eso. Mi padre estuvo en un cortijo que le llaman más para arriba del cortijo del hervidero, un cortijo que hay un canal que trae el agua para las fábricas de luz eléctrica de Dila, ¿sabes? Y ahí hay un cortijo que le llaman el cortijo de Sevilla. Y en el cortijo de Sevilla estaba mi padre guardando cabras. Y de ahí mi padre se fue a Niguela. Y mi madrastra, todo eso, los 4 cacharros que tenía, entonces no hacía falta un camión de cambio para irse, ¿sabes? Todo metido en un saco y a la espalda y andando. Con que eso hicieron ellos, yo me enteré después, ¿sabes? Mi padre nos dejó en el cortijo para que nos dieran de comer y que nos ocuparan en lo que fuera, de acuerdo. Pero aparte de eso, él nos ocupaba si comíamos, si no comíamos, si vestíamos, si no vestíamos. Bueno, y mi madrastra menos, ¿sabes? Lo único que había eran otros muchachos que eran del Padú. Aquellos eran niños jóvenes como yo, pero eran del Padú. Porque en aquella época no había un niño solo en un cortijo, había 2 u 3 según podían los dueños o los administradores que había en los cortijos, ¿sabes? 2 u 3 había, todos más o menos de la edad de 7, 8, 9 años, ¿sabes? Y yo pasé por esa, ¿sabes? Y los otros también pasaron. La vida era dura, comida no faltaba, cuidado. Nunca en ningún de esos cortijos que yo les he nombrado me faltó la comida. Me faltaba a lo mejor la ropa, me faltaba a lo mejor el calzado, ¿sabes? El calzado que había en aquella época para las personas mayores y para los menores eran unas barcas de goma, ¿sabes? De ruedas de coche, que es lo que había en aquella época. Mismo llegaron a escasear, pero eran barcas que era para salir, para entrar, para todo. En aquella época tampoco salíamos a mocear, mismo que éramos más jóvenes o más mayores, ¿sabes? Era cortijo, trabajar, recoger aceitunas, plantar esto, plantar lo otro, arar con los mulos. Yo he arado con las bestias, ¿eh? Yo sé lo que es eso y con vacas, ¿sabes? Cuando yo he tenido 12 o 14 años. Sí, señor. Hoy se puede hablar. Antiguamente no se podía hablar. Yo he tenido la mano de la Guardia Civil, de un civil, así en la cara. Niño, que te voy a dar una bofetada. Tú has visto a la gente de la sierra. Yo no he visto a nadie. Es que la gente de la sierra viene aquí al cortijo. Yo no he visto a nadie. Yo estoy acostado, yo me acuesto trempano y yo no he visto a nadie. Era todo lo que... Pero en el camino, en la sierra, en el día, que la Guardia Civil visitaba mucho las montañas. Y yo me empezaba con ellos. Y la gente de la sierra venía. No venían todos un grupo de hombres, no. Venían 1, 2, cuando máximo. Y venían a por algo. Venían a lo mejor a por una botella de aceite. Venían a por un puñado de sal. Venían a por un pan. El pan en aquella época tenía un número. Usted tenía un número y yo tenía otro. En las panaderías, usted mandaba que le hicieran el pan y yo también. Usted tenía su número, yo tenía el mío. Y cuando salía el pan, el de usted tenía su número, yo tenía el mío, por ejemplo. A la que cogían el pan mío o de usted, le quitaban el número ese y se lo comían. En caso que les cogieran el pan, la Guardia Civil, que nadie supiera de dónde venía ese pan. Amén. Eso pasaba con la gente de la tierra. Yo me llevaba todos los días con ellos, todos los días, pero nunca los había visto.
nunca. Y ahí pasó otra cosa, esto ya fue más grave. A mí no me pasó nada, estábamos acostados una noche, eso fue un chivatazo, en el Collao Sequete. Estábamos acostados, yo era un niño, el otro era un hombre, el otro era otro hombre, y el otro pastor fue el que denunció al otro, porque vino la gente de la sierra y el otro, uno de ellos le dio un borreguico a la gente de la sierra para que se lo comiera. Y el otro pastor fue y denunció al otro. ¿Sabes? Y una noche se presentó la Guardia Civil, tocaron, estábamos acostados en un pajaje, no crea que estábamos. Juan Mejía Martínez, se llamaba aquel hombre. ¿Está ahí? Sí, señor, soy yo, respondió aquel hombre. Tenemos que hablar con usted. El hombre se levantó, claro, todo el mundo nos levantemos y teníamos una casica, una pequeña, quizás más pequeño que esto, así, que podía hacer lumbre. Y hicimos lumbre allí. Yo no sé qué hora sería, pero medianoche sería. Y allí estuvieron hablando, pero nada hablaban de nada importante. Yo estaba presente, aunque era un niño, yo sabía de lo que hablaban, pero como no hablaron nada malo, pues nada malo podía decir yo. Lo único que pasó fue que al final la Guardia Civil, había 3 guardias civiles y un cabo primera. Dijeron: Juan, tiene usted que acompañarnos por el camino del Contadero. ¿Sabe usted a dónde está el cortijo del Contadero? Pasando por el cortijo Rosales. Está el camino que va a salir al cortijo de Sevilla. Y del cortijo de Sevilla viene a parar al Horvidero. ¿Sabes? Dijo Juan Mejía Martínez esta palabra: necesito llevarme la manta. Dice: no, va usted a volver pronto. Todavía no ha vuelto. Cuando pasaron por ese sitio que llegaron, antes de llegar al cortijo de Sevilla, hay un camino que era lo que había en aquella época, un camino de transeúntes, de las bestias que iban a la sierra, la gente que bajaba, todo eso. Pues ahí, y se ve que hacía fresco, no fueron capaces de matarlo cara a cara, que lo mandaron a que arrancara unas matas para encender una lumbre. Eso ha sido supuesto los rastros que se vieron. Porque se quedó con unas matas en la mano cuando murió. Le pegaron un tiro, 2, eso no lo sé yo, y vino rodando al camino. Bueno, y bajaron 2 guardias civiles al cortijo de Sevilla a pedir un mulo para llevarlo a enterrarlo a Dila, ¿sabes? A Juan Mejía Martínez, que era viudo, era natural de Durca, ese hombre, ¿sabes? Pero cosas que pasan en la vida, fue así, ¿sabes? Y en ese sitio, 20 años después, estando yo en Francia, una vez vine yo, como he venido ahora, ¿sabes? Y mi padre guardaba ovejas y estaba ahí por el cortijo de Sevilla, por encima ahí. Y venía al cortijo Parejo, que eran las ovejas. Y yo fui para arriba, para la sierra, para el Trebenque que le llaman, ¿sabes? Fui pues andando así solo, entonces yo era joven, y pasé y había una cruz hecha en el suelo, así, con un palo, y yo también la hice. 20 años después había una cruz hecha de usted, de mí, del otro, de ese hombre, porque aquel hombre no era capaz de hacerle daño a una hormiga. Los guerrilleros le pidieron un borrego, él lo dio, y el otro fue el que lo dilató.
¿Quién sabía eso? Nadie. Eso se supo después. ¿Sabes? Con qué cosas de esas pasaron en la vida. Yo tendría, cuando más tenía yo 12 años, cuando más. ¿Sabes? Pero yo apreciaba a ese hombre porque él me apreciaba a mí como crío en aquella época, ¿sabes? Y yo era un niño que no sabía ni leer ni escribir, él tampoco sabía la vida. Y a él, bueno, lo mataron la Guardia Civil de Dila, fue la que subió allí a por él y lo trajeron con el achaque que le enseñara el camino del contadero. Eso pasó con Juan Mejía Martín. No crea que me se ha olvidado el nombre, que yo en aquella época era un niño, pero yo estaba encariñado con aquel hombre porque, le digo la verdad, yo no tenía calor de ni madre, ni de padre, ni de nadie, ¿sabes? Y el hombre se portaba muy bien conmigo y yo también me portaba bien con él como un crío que era, ¿sabes? Luego las cosas, pues mire, cambian en la vida y ya está. Pero que yo he visto a los guerrilleros todos los días y a todas las horas. Ahora, conmigo no se metían, con nadie de nosotros se metían, porque ellos no se metían con ningún pobre. Ellos lo que hacían era facilitarnos lo que fuera y nosotros les dábamos lo que podíamos, lo que ellos pedían. Yo tengo muchos recuerdos de aquí. Todos son buenos. El único que tengo es malo de que tuve que emigrar a tierras extranjeras para poder que mis hijos no fueran como yo.